Saludos, bienvenidos nuevamente a mi canal y a esta serie de videos que voy a estar creando para las plataformas que es YouTube, y al mismo tiempo la voy a estar compartiendo dentro de mi Facebook personal. Este video es de preguntas relacionadas a temas espirituales, por lo cual yo he estado realizando una serie de encuestas o solicitando que me manden preguntas a través de mis distintas redes sociales para poder comenzar a responder las preguntas que cada uno de nosotros tiene en torno a la espiritualidad. Este video está siendo inspirado principalmente por parte de mis ángeles, los cuales me han motivado a realizar una serie de videos respondiendo ciertas preguntas de carácter espiritual para traer luz. Mis respuestas simplemente forman parte de una perspectiva espiritual más que existe en el mundo y que está basada principalmente en mi contacto con los seres angelicales y al mismo tiempo con los espíritus elementales de la naturaleza. Para aquellas personas que no me conocen, mi nombre es Lasme Norambuena Guevara, soy coach espiritual, terapeuta angelical, angelólogo, al mismo tiempo maestro Reiki, así como también instructor de lo que es Ho'oponopono, registro acásico, entre otras técnicas holísticas. Sin más, mis queridos, vamos a dar inicio entonces a este video, y la primera pregunta es la siguiente. Si Dios es un Dios bueno, entonces, ¿por qué hay dolor y sufrimiento? Esta pregunta es interesante porque primeramente estamos encasillando a Dios dentro de la dualidad. ¿Qué hablamos de dualidad? ¿O a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la dualidad? La dualidad es todo aquello, polos, que en algún momento nosotros nos encontramos y que aparentemente podemos entender que son cosas completamente separadas. La dualidad siempre se basa en polos complementarios. ¿Qué quiere decir esto? Lo bueno y lo malo complementándose en unas acciones, en unos procesos en los cuales terminan vivenciando diferentes tipos de seres en diferentes tipos de planetas y realidades. Otros de los polos puede ser la luz y la oscuridad, la alegría y la tristeza, la paz y la guerra. Polaridad. Nosotros vivimos en una dimensión, en este tercer plano, esta tercera densidad, en una dimensión donde la polaridad, la dualidad está muy arraigada. Y está arraigada porque son dos de las grandes herramientas creadas divinamente para el desarrollo y la evolución de todos los seres. Seres partiendo de su forma más básica como parte del reino mineral, seres más evolucionados del reino mineral que son el reino vegetal, al mismo tiempo el reino animal o la fauna, donde también nosotros estamos incorporados, aunque hay algunas filosofías que consideran que el hombre no forma parte del reino animal. Bajo mi experiencia, nosotros sí formamos parte del reino animal. Desde ahí vamos avanzando al cuarto plano, quinto y sexto plano, comenzando a ver diferentes tipos de entidades, diferentes tipos de realidades espirituales, que no quiere decir que no existan. Que nosotros estemos en esta tercera realidad, en este tercer plano, significa que somos capaces de ver los planos que nosotros ya hemos pasado. Por eso somos conscientes de las plantas que hay a nuestro alrededor, de las piedras, de la tierra que hay a nuestro alrededor, pero no así las plantas son conscientes de nosotros. Las plantas son seres sensibles, son seres sintientes, pero no son capaces de percibir la forma que está estimulando aquella energía, a diferencia de nosotros. Es por eso que yo hablaba que dentro de los seres humanos forma parte el ser humano del reino animal como una de las formas un poco más evolucionadas que existen dentro de este reino, de este plano, porque nosotros comenzamos a desarrollar nuestros maravillosos ojos que nos comienzan a sacar desde el interior, desde lo que estoy sintiendo y percibiendo internamente hacia el exterior, y soy capaz de darme cuenta que hay otros tipos de seres a mi alrededor. Desde ahí comienza la dualidad. Aquello que yo soy también lo comienzo a ver contrapuesto en mi exterior. Entonces, si Dios es un Dios bueno, entonces ¿por qué hay dolor y sufrimiento? Dios no es un Dios bueno. A veces entendemos que la divinidad es buena, pero si nosotros aceptamos esa realidad, dejamos de fuera que Dios no es un Dios dentro
dentro de la oscuridad, dentro de la maldad. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios simplemente fuera un Dios bueno, fuera un Dios de luz, por ejemplo, donde nosotros a veces conectamos luz con la bondad, entenderíamos que Dios es simplemente un Dios dentro de esa área, pero no es Dios dentro de las otras áreas. Dios es un Dios complementario. Dios es Padre y es Madre. Dios es luz y es oscuridad. Dios es alegría, pero también es tristeza. Dios es todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a esta pregunta, ¿por qué hay dolor y sufrimiento? Hay dolor y sufrimiento por un tema de responsabilidad. Cada uno de nosotros es responsable de su vida. La responsabilidad no está afuera. Nadie a mí me daña afuera. Soy yo el que le da el poder a otras personas, a países, a entidades, a agrupaciones, a asociaciones. Le estoy tomando mi poder, se lo estoy entregando para que ellos puedan controlar mi vida. Y al momento que son controladas mi vida, comienzo a sentir dolor, comienzo a sentir sufrimiento. Dentro de esta misma forma, para entender, nosotros viviendo una dualidad estamos sujetos a vivir cosas muy positivas y cosas muy negativas que no tienen nada que ver con Dios, porque Dios está experimentando a través de nosotros de diferentes formas. Así como hay personas que están viviendo desde la alegría, de la prosperidad, Dios está experimentando desde ese punto. Así también hay personas que están viviendo desde la angustia, dentro de la tristeza, de la escasez, de la carencia, de los problemas. Dios también se está experimentando en esas áreas. ¿Qué parte desde aquí? ¿Qué pasa con Dios? Si Dios realmente existe, ¿por qué no hace algo con tanto hambruna? Y de ahí debemos comenzar a entender lo siguiente: Dios no está fuera de nosotros, Dios se encuentra dentro de nosotros. Nosotros somos una porción de la divinidad experimentando aquellas cosas que el Espíritu necesita experimentar para su desarrollo y su expansión. Dios es el todo, que queriendo ser el todo quiso imponerse límites, y al imponerse límites comienza a crear una porción de su divinidad que comienza a llamarlas propósitos. Este propósito es la esencia primordial del espíritu que todos portamos. El espíritu, al darse cuenta que aún con estos límites llamados propósito, llamado existencia, era tan vasto, tan grande, quiso asimismo imponerse nuevos límites, limitarse un poco más y crea la llamada alma. El alma viene a completar las misiones que llevan al espíritu a cumplir su existencia y su propósito. El alma, para comenzar a llevar diferentes tipos de misiones, ha querido comenzar a generar encarnaciones o ciclos simultáneos de encarnación para poder cumplir las distintas misiones que la van a llevar a cumplir el propósito de la existencia del espíritu. Es así que Dios, siendo todo, ha comenzado a limitarse cada vez más para poder experimentarse en nosotros, poder experimentarse en nuestros hermanos animales, en nuestros hermanos vegetales y aún en nuestros hermanos minerales. Dentro de lo más sutil a lo más denso, Dios se está manifestando, pero no tiene nada que ver con lo bueno y con lo malo, porque lo bueno para uno es malo para otro. Desde este punto simplemente son juicios de valor, y frente a esta pregunta de por qué existe dolor y sufrimiento, si Dios es un Dios bueno, Dios es Dios. Dios es todas las cosas. Si yo estoy viviendo en dolor, en sufrimiento, en conflicto, debo comenzar a observarme en mi interior. Cuando yo he aceptado vivir una realidad llena de dolor y conflicto, yo hace tiempo claramente vivía en este vorágine de diferentes emociones, pero comienzo a decidir sobre mi vida. Ya no es lo que dicen ni mis padres, ya no es lo que dice ni el ministro de salud, ya no es lo que dice el presidente, ya no es lo que dice ninguna guía espiritual, entidad espiritual. Soy yo el que decido lo que quiero experimentar y asumo esa responsabilidad. Si yo me equivoco y traigo error y traigo conflicto a mi vida, de eso yo aprendo para seguir creciendo y seguir expandiéndome. Esta podría ser una de las principales preguntas que más
nos comienza a generar conflicto en torno a la divinidad y que a muchas personas también lo alejan de la divinidad, porque le comenzamos a echar la culpa a Dios de nuestras acciones, y soy yo y somos cada uno de nosotros que está haciendo acciones que están originando dolor y sufrimiento para el resto y para nosotros mismos, para el planeta y las diferentes especies, así como para toda la sociedad. Es tiempo de ser responsable. Dios no tiene la culpa. Nosotros debemos ser responsables y comenzar a cambiar esa circunstancia. ¿Ok? Pues bien, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. Okay, la siguiente pregunta dice así: ¿puedo conocer a Dios personalmente? Claramente que sí. Yo les voy a contar desde mi experiencia cómo ha sido la búsqueda hacia Dios. Yo desde pequeño que tengo conciencia, alrededor de los 4 o 5 años, he tenido el anhelo de conocer a Dios, de acercarme a Dios, de volver a Dios, de poder contactarlo de una forma personal. Desde esa edad que tengo noción o conciencia, a la edad ya de los 13, aproximadamente 13, 14 años, yo comienzo a buscar a Dios dentro de la religión principal que profesa mi familia es la católica, y desde ese punto yo, estando en un colegio de sacerdotes, comienzo a buscar en Dios en torno a eso que estaba más cercano a mí. Decido ser acólito, comienzo a participar en las misas, comienzo a participar en las diferentes reuniones que formaba el mismo colegio, comienzo a entrar en un seguimiento para ser sacerdote hasta la edad de los 17 años, donde aparece en mi vida unos misioneros cristianos evangélicos del orden carismático que se conoce actualmente, y comienza a traerme esa cercanía, esa alegría, ese gozo y esa búsqueda sincera de parte de Dios. Paso del catolicismo, de estar en este seguimiento para sacerdote, a meterme en esta instancia dentro de la religión cristiana evangélica. Mi experiencia fue muy maravillosa, y yo siempre, en torno a mi sexualidad, yo siempre he sido una persona que es abierta. Cualquier cosa que me pregunten, yo tiendo a responderla, y incluso con mi sexualidad, para mí y en mi crecimiento espiritual y en contacto y de búsqueda, Dios nunca me ha juzgado en torno a mi sexualidad. Entonces, desde ahí, cuando yo entro a la iglesia evangélica, yo le digo aquello que yo buscaba. Desde ese tiempo, cuando comienzo a meterme en esta religión cristiana, yo les digo, yo tengo esta tendencia sexual. Dios no me juzga. No sé qué piensan ustedes. Claramente uno ya conoce un poco la opinión de los pueblos protestantes en torno a la sexualidad, que no es la heterosexualidad normal, sino dentro de la homosexualidad muy condenada, muy enjuiciada. Pero fue algo que, aunque me dijeron, oraron por mí, intentaron sacarme este espíritu como ellos hablan, quedó en segundo plano frente a lo que Dios comenzó a usar en mí, a manifestar en mí para el beneficio de esa iglesia. En torno de eso comienza mi cercanía y mi despertar espiritual, comenzando a tener visiones, comenzando a ver ángeles, comenzando a entregar profecías que se comenzaron a cumplir en esta iglesia. Al mismo tiempo, visiones de cosas que Dios estaba haciendo con otros hermanos, y comienza un despertar muy fuerte que creo que para la iglesia también fue un gran remesón, a lo que me lleva un poco a trasladarme dentro de ese proceso. Dentro de esta búsqueda, yo a los 21 me salgo un poco de la religión y decido vivir mi vida libremente, dado que si se juzgaba esta sexualidad que aún ni siquiera le llevaba a experimentarla propiamente tal, sino era algo dentro del sentimiento de que yo lo sentía, decido alejarme y comienzo a vivir alrededor de 5 años, 5 o 6 años, dentro de los 20 a los 26, 25, 26, a vivirlo un poco más lejana, a pesar de que yo seguía conectado, seguía buscando a Dios, seguía orando a Dios, seguía teniendo instancias de conexión, y en ese tiempo experimento todo aquello que se me estaba juzgando, y lo vivo hasta que Dios nuevamente me comienza a llamar. En torno, si podemos conocer a Dios personalmente, todo este trayecto que en mi vida llevó, que Dios me apoyó en todas las áreas, en el momento en que estaba metido más fuertemente en una religión, y yo cuando estaba en el otro polo opuesto viviendo la vida, sin una religión, sin una guía espiritual, pero sí conectado a Dios desde el corazón, siempre Dios ha estado conmigo, siempre Dios me ha estado ayudando, siempre Dios ha tenido una palabra de consuelo, siempre Dios me ha estado bendiciendo y ha estado bendiciendo a las personas que también están a mi alrededor. Desde ahí, claramente podemos conocer a Dios, porque Dios primeramente, como le decía,
se encuentra dentro de nuestro interior. Cristo dijo que el momento en que nosotros creyéramos, Él y el Padre vendrían a ser una casa, una habitación dentro de nosotros. Cuando uno cree, no significa creer en esa idea, sino creer que Dios existe y que Dios puede estar dentro de mí, habitando, experimentando. Una de las grandes revelaciones que Dios me ha entregado, que cuando yo le he pedido que observe ciertas situaciones, Él me ha dicho: yo observo a través de tus ojos, yo siento a través de tu piel, yo olfateo, yo observo, yo escucho a través de tus sentidos, porque estoy dentro de ti y estoy en cada una de las cosas fuera. No me busques arriba, no me buscas abajo, búscame a tu alrededor, porque alrededor yo me encuentro. Y desde ahí he comenzado a conocer otra faceta de Dios completamente diferente a la que la religión nos pueda comenzar a enseñar, porque Dios está vivo en todas las cosas, desde las moscas, desde los insectos, desde una pulga, desde un piojo, desde una garrapata, desde una cucaracha, insectos que pueden ser por cultura tan repulsivos, tan menospreciados. Aún ahí hay una belleza, aún ahí está la chispa divina. Cuanto más en cosas más grandes, en grandes árboles, en ríos, en el mar, en el cielo, en la lluvia, en el sol, en el universo, Dios está constantemente y es posible conocerlo. Y en la medida que nos abrimos a ese paso a experimentarlo dentro de nuestra realidad, también comenzamos a verlo desde otra realidad más espiritual, a tener encuentros con Dios tal vez en los sueños, a través de visiones, a conectar con Dios a través de los ángeles, a través de nuestros ancestros, a través de guías espirituales. Dios puede ser conocido, pero lo primero que hay que partir de ello es saber que eso es posible para mí. Muchas veces cargamos con programas de juicio, con programas de merecimiento, con programas que la religión nos ha ido limitando a decir: Dios existe como una fe ciega, no lo puede experimentar, simplemente existe. Y eso no es así. Dios se permite ser experimentado en cada momento. Y si tú no has podido experimentar a Dios, yo te invito a que te abras de corazón y lo comiences a buscar, que le pidas ayuda a cualquier entidad espiritual, que te sientas cómoda para que puedas experimentar a Dios. Solo depende de ti, no depende de lo que digo yo, no depende de lo que dicen otras personas, no depende de lo que dice el mundo o la sociedad alrededor, solo depende de ti. Si tú sinceramente buscas a Dios y quieres experimentarlos de todas las formas posibles, así va a ser. ¿Puedo conocer a Dios personalmente? Lo puedes conocer, pero debes entender que Dios no es humano. Dios no es hombre, Dios no es mujer, Dios no tiene esta forma. Dios es todas las cosas y se experimenta de todas las cosas. Un día lo vas a ver de forma de un gran cerro, un día lo vas a ver como toda una galaxia, un día lo vas a ver en una mota de polvo, un día lo vas a ver en una célula, un día lo vas a ver en un insecto, un día lo vas a ver en un animal. Dios se te va a manifestar libremente. No busques a hombres, no busques a Dios con una imagen de hombre, porque Dios no es hombre en ningún momento. Y a veces confundimos a Dios, a la divinidad, con esa imagen de Dios celosa, con esa imagen de Dios que castiga, con esa imagen de Dios que juzga, con esa imagen de Dios que pone el pie sobre otra cultura, sobre esa imagen de Dios que busca dominar a una población. Y quiero decirte que si tú crees tal vez en ese tipo de Dios, déjame decirme que eso no es Dios y no es la divinidad. Eso se conoce al mundo espiritual como un egregor, una entidad de pensamiento creada por un grupo de personas que comienza a alimentarse de la energía de las demás culturas y comienza a validarse a través del sacrificio, de la muerte, de la rabia, de toda energía negativa que lo termina a él alimentando. Si tú piensas que ese es el Dios que existe y que es el único que existe, déjame decirte que hay un Dios que no es así. Es un Dios que integra todas las cosas, porque a un Dios, la divinidad, se hace presente con características en estas entidades psíquicas, en estas entidades energéticas, que podemos entenderlas también como ciertos tipos de demonios o seres interdimensionales, y que ese punto es la oscuridad más de Dios, porque Dios es todo, ¿ok? Dios siempre está en un equilibrio perfecto y el camino es mantenernos en el equilibrio. Somos chispas divinas aprendiendo a ser dioses, a mantenernos en el equilibrio, a mantenernos en el propósito y en la misión. ¿Ok? Vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. ¿Qué necesito hacer para complacer a Dios? Esta pregunta se basa mucho y está basada en este Dios
celoso, en esta imagen occidentalizada de la divinidad, que te está juzgando, que tiene que poco menos ser tú un bufón, alegrar a Dios, consentir a Dios, no enojarlo, obedecer en todo lo que te dice, complacer a Dios. ¡Wow! Qué difícil cuando nos enfrentamos a muchas personas que tienen este programa de un Dios castigador, de un Dios manipulador. Y yo no puedo hablar de ese Dios, porque yo siento que esta pregunta está un poco enfocada hacia ese Dios, y como digo, para mí eso es un egregor, una entidad que no tiene un poder mayor del que le dan las personas, pero para mí la divinidad, el Dios que yo concibo que está presente en todo el mundo, en todas las culturas, que se hace presente en toda la tierra, la única forma de complacer a Dios es viviendo, es vivir. Es disfrutar la vida, es disfrutar aquello que se te ha dado, es disfrutar de la familia que tú has escogido, es disfrutar del trabajo, agradecer. Dios quiere que tú seas una persona que viva y agradezca y que se establezca en esta felicidad y en este gozo. No una persona que sobreviva, que se queja, que sufra, porque a pesar de que tu espíritu tal vez necesite el sufrimiento, el aprendizaje de esa experiencia también lo puedes realizar desde la otra vereda, desde la vereda de la paz, desde la vereda del conocimiento, desde la vereda de la alegría, de cumplir tu propósito y misión. Nosotros, siendo felices, viviendo, dejando de sobrevivir, nos complacemos a nosotros mismos y estamos complaciendo a Dios, porque Dios experimenta. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres complacer a Dios? Vive tu vida como nunca antes la has vivido. Cumple tus sueños. Ama a las personas, ama alrededor, abraza a aquellos que no tienen quienes sean abrazados, perdona, libérate, limpia, comienza a vivir realmente como heredero de todas las cosas de Dios. Porque hasta el momento que nosotros entendamos que todo aquello que yo vivo y experimento se debe a una programación mental que a mí se me ha inculcado desde pequeño, desde la religión, desde la cultura, desde la sociedad, me voy a comenzar a dar cuenta que a mí me han educado para servir, me han educado para trabajar en torno a otro y a limitarme en torno a mi sueño. Y hay que entender que tu principal misión se encuentra en aquello que más disfrutas. ¿Qué es aquello que disfrutas? Aquello que disfrutas es aquello que también va a complacer a Dios, porque Dios, con este maravilloso sentido de humor, ha hecho las cosas tan obvias que si quieres saber cuál es tu misión de vida, es hacer aquello que tú disfrutas, porque ahí Dios se encargó de crear tu plan de vida, tu prosperidad, tu abundancia, tu alegría y tu gozo en aquello que tú disfrutas, para que no se te vuelva una carga. Todo aquello que en tu vida se vuelva una carga, entonces no forma parte de tu misión. ¿Ok? Esa es una de las preguntas entonces que se ha hecho. Pasemos a la siguiente. Otra de las preguntas que se tienden a realizar es esta. ¿Acaso la ciencia refuta a Dios? Debemos entender que la ciencia o el conocimiento es una parte, es un porcentaje de la verdad. Debemos entender que tenemos, desde la espiritualidad concebimos dos grandes medios de información: el conocimiento, la ciencia y la sabiduría. Debemos entender que la ciencia es la información, es aquello que trabaja desde un ámbito mental, desde la teoría, pero la sabiduría es experimentarse, es experimentar todo aquello que yo sé y eso me termina entregando otro tipo de información. El conocimiento me puede decir que el agua es líquida, ¿no es cierto? Pero hasta que no la experimente, hasta que no toque el agua, hasta que no perciba el agua en sus diferentes temperaturas, nunca voy a saber qué significa líquido. Y eso se vuelve sabiduría. Cuando yo comienzo a experimentar las cosas que sé como conocimiento, como ciencia, comienzo a volverme una persona sabia. Una persona que acumula conocimiento es una persona que simplemente tiene un tipo de información, pero que nunca ha dado el paso siguiente, que es experimentar. La ciencia no refuta a Dios, la ciencia valida a Dios, porque Dios es un Dios de lógica, Dios es un Dios de orden, Dios establece todo un gran mecanismo. Claramente la ciencia refuta a un Dios
que no se puede conocer, a un Dios que es completamente desconocido, a un Dios que lo mantiene completamente oculto y que se termina volviendo como un dogma de fe. A ese Dios yo le hablo nuevamente, como les decía, como un egregor. Tal vez desde ahí la ciencia no puede decir mucho, porque es una entidad que está naciendo de parte de diferentes personas y que hay otro grupo de personas que vuelven a crear egregores. Cuando nosotros entendamos nuestro poder creativo que tenemos como seres espirituales y materiales, vamos a entender cómo estos seres comienzan a formar parte. Pero claramente todo lo que la ciencia ha descubierto, y aún la ciencia de lo que a sí misma se ha refutado, porque la ciencia muchas veces ha establecido ciertos paradigmas como verdad, pero pasado un tiempo, realizando cierto experimento, se han dado cuenta que esa información que manejaban en 50 años no es verdad y que tenía errores, y ahora estos 50 años que vienen se han dado cuenta de que esta realmente es la verdad. Por eso yo les digo, una cosa es el conocimiento, otra cosa es la experiencia. La verdad se constituye entre el conocimiento y la sabiduría, el conocer y el experimentar. La ciencia siempre va a buscar validar a Dios, pero no ese Dios religioso, no ese Dios egregor, al Dios que es todas las cosas. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. Otra de las siguientes preguntas es, ¿qué es la Trinidad? Nosotros como personas dentro de esta cultura occidental crecimos, ¿no es cierto?, dentro de esta religión cristiana, católica, protestante y todos sus derivados hacia atrás. Pero no solamente esta cultura occidental concibe la Trinidad, sino también otras culturas conciben otro tipo de Trinidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros nos remontamos a aquellas personas que conocen la filosofía hawaiana y que se ha hecho popular a través del Ho'oponopono, ellos conciben una Trinidad basada en el Padre, en la Madre y en el Hijo. ¿Ok? El pueblo chamánico, principalmente desde la cultura andina donde yo me encuentro siendo descendiente de Aymara, se conciben también una Trinidad que vendría a ser el Padre Sol, la Madre Luna y la Madre Tierra. Tres trinidades fundamentales para nosotros. Desde ahí nosotros podemos comenzar a avanzar que en toda forma de energía y en toda forma de estructura existen tres puntos centrales que establecen. La Trinidad no es algo católico, no es algo cristiano, es algo espiritual que está presente en todas las culturas, en todas las realidades y en todos los planetas donde se está desarrollando un proceso evolutivo y de crecimiento. La Trinidad es algo sagrado, es un principio sagrado de estructura y de forma. Los tres principales pilares, el pilar que engendra, el pilar que le da la vida o insufla el poder creativo y el pilar que lo lleva a cabo. Una es la mente, otro es la energía y el otro termina siendo el hacedor. Tres formas. Si tal vez queremos comenzar a entender también la Trinidad, yo cuando estudié Derecho entendí la Trinidad presente en los tres poderes del Estado: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Uno es el que legisla, crea las leyes, crea el orden, crea las normas. Otro es el que se encarga de cumplir, de ejecutar estas leyes y estas normas. Y el otro, el ejecutivo, se encarga de establecer el orden y el funcionamiento de los demás poderes, nutriendo con la energía y con la fuerza. Dios funciona de la misma manera. Dios funciona a través de tres formas de energía, de tres aspectos, ¿ok?, que muchas veces podemos entender como la mente de Dios al mismo tiempo. La mente, el corazón y las manos de Dios. La Trinidad de este aspecto sí existe más allá de referirnos, como les digo yo, a una cosa desde la religión, porque no quiero hablarles desde la religión, quiero hablarles desde la espiritualidad y desde la experiencia. Los ángeles me han corroborado esto y asimismo también me han hecho trabajar de esta forma con la Trinidad del Padre y la Trinidad de la Madre. Energías que son duales, pero que se complementan en un trabajo para esta realidad. Otra de las siguientes preguntas ¿es posible tener la certeza de que irás al cielo? ¡Wow! Vamos a darnos cuenta que muchas de estas preguntas tienen un corte católico con la tradición que más nosotros tenemos. Debemos entender que el cielo y el infierno no existen como nosotros los concebimos, pero sí existen desde otra perspectiva espiritual.
El cielo existe como una estadía, como un viaje donde el alma comienza a escoger sus múltiples encarnaciones, a planificar cómo va a cumplir las distintas misiones para completar el propósito del espíritu, el cual lo ha creado como vehículo. El cuerpo es el vehículo del alma, así como el alma es el vehículo del espíritu. ¿Ok? A partir de ahí hay una dimensión espiritual dentro de del quinto plano, donde todos nosotros al momento de desencarnar regresamos para comenzar a planificar un nuevo proceso. Ahora, es interesante verlo dentro de esta perspectiva porque todo, mi pasado, mi presente y mi futuro, se ha completado ya, se ha realizado ya. Y esto es maravilloso para la física cuántica cuando nos enseña que el pasado, el presente y el futuro están transitando en el mismo momento. No existe algo que ya ocurrió y no existe algo que va a ocurrir. Todo está ocurriendo de forma simultánea porque todas mis encarnaciones están viviendo su experiencia en este momento. ¿Ok? Esta dimensión que es fuera del tiempo forma parte del alma para evaluar todo el aprendizaje recogido dentro de esta realidad, dentro de esta conciencia planetaria llamada Gaia o dentro de este ángel planetario que a nosotros nos permite vivir las diferentes experiencias como parte de la misión. Y una vez que vivimos toda esta experiencia de lo que es Gaia o Gea, nos damos cuenta de que hay cosas que queremos seguir experimentando, que tal vez el espíritu dice, ok, he aprendido todo lo que quise, pero quiero seguir expandiéndome, quiero seguir experimentándome como Dios, como divinidad. Y a partir de ahí el alma vuelve a iniciar ciertos ciclos de viaje para seguir aprendiendo e integrando. Es por eso que podemos entender que hay muchas partes o muchas personas que hoy día habitan en este planeta, no son un alma que podríamos entender 100% humana de esta realidad, sino que son almas que han iniciado su camino en otros planetas, en otros sistemas, pero dentro de su proceso evolutivo han decidido encarnar en este sistema solar, en este planeta, para poder completar su ciclo, su propósito o sus misiones que puedan haber quedado pendientes. ¿Ok? Esto podríamos entenderlo como cielo, donde nosotros volvemos, donde todo es pacífico, donde ni siquiera hay dolor, no hay nada que nos genere un conflicto, no existe la dualidad oprimiente, la dualidad que nos subyuga, sino que somos libres de todas aquellas cosas que existen en este plano. El infierno propiamente tal, los ángeles me han hablado y me han enseñado que el infierno no existe como tal, que Dios lo haya diseñado. El infierno fue diseñado para satisfacer una necesidad de los habitantes de este planeta dentro de esta realidad de la dualidad que para su caso, este planeta está enfocado dentro de la dualidad negativa como un proceso de aprendizaje, pero que estamos ya generando el cambio para traspasar desde vivir desde lo negativo hacia lo positivo. ¿Ok? Y me han dicho los ángeles que este infierno nace entonces como una necesidad de las personas porque han querido por sus creencias, y es importante porque las creencias nos gatillan también el poder. Hemos crecido, se nos ha inculcado la necesidad de un lugar donde las personas que hacen acción incorrecta tengan que pagar. El tema es el siguiente, que todo aquello que sea incorrecto, todo aquello que sea negativo, aunque yo sienta que he vivido de una forma correcta, cuando llega a mí el momento de trascender, de desencarnar y me doy cuenta del daño que he hecho, automáticamente mi conciencia, mis memorias y creencias me van a jugar diciendo que yo tengo que saldar ciertas responsabilidades, ciertos daños que yo hice y tendría que ir entonces a esta dimensión espiritual llamada infierno, donde hay diferentes tipos de dimensiones, una más cruel que otra, y de acuerdo a mi nivel de juicio, de creencia que yo puedo tener, voy a estar quedándome en ese sitio hasta que pueda resolver el conflicto. Y es importante porque Jesús decía, con la vara que juzgas, esa vara va a ser juzgada. O sea, con esa vara que tú estás jugando al otro, con esa misma vara tú vas a ser juzgado. Uno es su propio juez. Ese es el tema. Cuando yo más juicio tengo hacia afuera, más juicio tengo al momento de desencarnar contra mí mismo, por un tema de equilibrio y un tema de justicia. Y ese punto se ha creado esta necesidad de ciertas almas de juzgarse a sí misma, de pasar por unos momentos de crisis, de dolor,
dentro de un plano espiritual para poder purgarse, poder limpiarse. El tema es, si tú crees que en este infierno y que necesitas pagar tus deudas en esto, tú vas a terminar llegando a este infierno. Cuando tú comienzas a vivir en torno al propósito, en torno a las bendiciones, en torno al apoyo, en torno al amor, no hay infierno que te pueda contener, porque tus acciones, tu proceso lo has hecho de forma consciente. Ya no te estás jugando a ti, sino vas a seguir en este flujo de ascendencia para volver a encarnar, si así lo deseas, para volver a seguir creciendo, tal vez ir a otro tipo de realidad, a otro tipo de planeta, con otro tipo de experiencias que se van a hacer. Esto yo les podría decir en torno al cielo y el infierno. El cielo entonces, como ese punto dentro de la del quinto plano, donde nosotros estamos ahí recobrándonos, encontrándonos con todas las almas que nos han acompañado entre la historia, con todos nuestros espíritus que han estado entre la historia, y donde nosotros hemos acordado nacer en cierta familia y en ser los hijos de ciertas personas y los padres también de ciertas almas. ¿Ok? Esa vendría a ser un poco la respuesta. Como les digo ya, tal vez algunas de estas personas crean ciegamente en lo que es el cielo y el infierno, como un método de castigo, pero Dios no tiene que castigar a nadie. Dios sabe que son nuestras decisiones las que mismo nos van juzgando. Si yo obro mal, eso es lo que yo voy a cosechar. Si yo obro bien, eso también es lo que voy a cosechar. Y si los programas que yo tengo me están inclinando a traer lo negativo por el rol que yo puedo estar funcionando, debo comenzar a limpiar mis programas, a limpiar mi subconsciente, para comenzar a ser libre y manifestarme dentro del propósito de mi espíritu. ¿Es posible estar eternamente separado de Dios? Eso no existe. Nadie se encuentra separado de Dios. Todos estamos conectados con Dios, así como estamos conectados con las porciones de Dios que se han individualizado. Yo estoy conectado dentro de esto que es algo inmaterial. Me siento conectado porque esto aún tiene un porcentaje de vida, tiene energía, porque al momento que esta energía colapse o se agote, en ese momento este sillón se va a desarmar y se va a romper, pero mientras funcione hay vida que está sosteniendo. Y yo me siento conectado a Dios en esto, en los animales, en mis hermanos animales, en mis hermanos plantas, en toda la vida que hay alrededor. Nosotros no estamos separados. Y si usted se siente separado de Dios, comienza a cambiar su creencia, porque no lo está. Está apoyado primeramente por la divinidad, segundo por los ángeles guardianes que lo acompañan, tercero por sus guías espirituales, cuarto por sus ancestros, quinto por las amistades que ha podido crear, por los encuentros, relaciones que ha podido crear. Usted no está solo, porque si Dios estuviera separado, usted también estaría separado de todo el entorno, y Dios es todas las cosas. Hay una pregunta que dice así: si existe un Dios, ¿está él o ella involucrada en el mundo? Nuevamente decimos, si existe un Dios, claramente Dios existe, y Dios es un él y es un ella. Es masculino y es femenino. No es hombre y no es mujer. Es masculino, es femenino, que son dos cosas completamente distintas. Y como existe, claramente está involucrado en el mundo, claramente está involucrado en el planeta, claramente está involucrado en ciertos procesos de desarrollo y expansión. Y es ahí donde nosotros debemos comenzar a entender. Dios está avanzando. Cuando uno decide quedarse estancado, deja de estar recibiendo la energía, las bendiciones de la divinidad, porque la divinidad va fluyendo. Cuando yo me estanco, me comienzan a aparecer las enfermedades, comienzan a aparecer las crisis familiares, las crisis económicas, las crisis sociales, las crisis como nación, como cultura, y las crisis a un nivel de planeta. Cuando la humanidad se estanca, comienza a caminar a su extinción, porque deja de recibir la energía que la sustenta y le permite generar el avance, que es la divinidad. Vemos al planeta Tierra. Dios se manifiesta en la conciencia planetaria, en este ángel planetario, y está en su proceso de crecimiento. Claramente el planeta no necesita al ser humano, pero el ser humano necesita el planeta. Todos aquellos elementos que están dentro del planeta
ayudan a la conciencia a comenzar a avanzar y a integrar mejor manera la energía que recibe desde el cosmos. Nosotros como seres humanos somos grandes antenas que recibimos la energía, y una vez que trascendemos estos cuerpos, le entregamos toda la energía, toda aquella experiencia a la Madre Tierra para que la integre en su proceso de evolución. El cuerpo se lo devolvemos a la Tierra, la cual nos dio, y el alma y el espíritu salen hacia el quinto plano para recibir y entregarle toda la experiencia al espíritu. ¿Ok? La divinidad, sea Dios, como queramos verla, como el Dios o la diosa, dentro de esas polaridades, porque Dios es diosa y es Dios al mismo tiempo, siempre está involucrado con el mundo, y no solamente con este planeta, sino con otros tipos de planetas, con otros tipos de galaxias, y también con lo que está ocurriendo con el Sol. Dios está metido en todo, porque es un proceso que inicia, se desarrolla, se extingue y vuelve a iniciar. Por último, la siguiente pregunta dice así: ¿acaso somos un producto de la casualidad o de la evolución ciega? Entonces esta pregunta, ¿cómo aparecemos? ¿Cómo fuimos creados? ¿Realmente existió una divinidad que nos creó y nos formó? Debemos comenzar a entender que yo esta pregunta también se la realicé a los ángeles principalmente, para entender cómo aparecimos, y realmente lo que dice la Biblia es la forma en que nosotros aparecimos. Y lo primero que me dicen, que todo ese proceso descrito y descrito en otros libros siempre se basan dentro de la metáfora. Nosotros no somos la primera cultura humana que está presente en esta tierra, sino que la tierra ha pasado por diferentes ciclos de evolución, donde ha tenido en cada ciclo una cultura en particular que se ha ido desarrollando y que se ha ido creciendo. Cuando esa cultura evoluciona a tal punto, ya cumpliendo su propósito por el cual está, esa cultura tiende a desaparecer y tiende a trascender a otro nivel, dejando esta tierra, dejando la estructura, dejando su forma de vida atrás, para dar inicio a una nueva cultura que se va a estar siendo levantada. Desde este punto, yo lo que les quise preguntar a ellos era entonces si Dios, realmente la divinidad como todo, actuó para crearnos, o hubo manipulación. De ese punto, los ángeles nos dicen que no somos los primeros en ser manipulados. Desde el principio, toda cultura, toda creación consciente para establecer la base del alma, o establecer o sostener al alma y al espíritu en diferentes realidades densas, ha sido motivado por entidades superiores, entidades más desarrolladas, que han generado manipulación dentro de seres que ya han ido evolucionando de forma natural, para poder dar cabida a aquello que nosotros hoy día conocemos como seres humanos. No somos los primeros en ser modificados. Desde esta perspectiva, y esto yo lo quiero decir con altura de mira, es una perspectiva que no quiere decir que sea la verdad absoluta de las cosas. Es la perspectiva que a mí se me ha enseñado, que los ángeles a mí me han dicho, y es la perspectiva con la cual yo he comenzado a vivir y a darme cuenta, basado en otras personas, en otros comentarios, en otros textos, cómo también ha sido. Y esto es interesante porque al fin y al cabo nosotros como seres humanos, como esta cultura, no somos los primeros en ser creados. Ya han sido creados otros y hemos sido manipulados genéticamente para dar resultado a aquello que hoy día está. Porque el espíritu ha necesitado cuerpos más evolucionados, más capacitados para dar un salto mayor. Y en la medida que se necesite adaptar este cuerpo a un cuerpo mayor, también vamos a tender a ser manipulados genéticamente por aquellos que ya se han desarrollado, para poder dar paso a un camino sin trabas, sin bloqueos, y simplemente fluir. Una de las cosas que no han dicho los ángeles, para ver si algunas personas también lo pueden entender así, es que el primer cuerpo, hoy día nosotros tenemos un cuerpo que está conformado de tierra y agua. Desde ese punto, los ángeles también me han enseñado que nuestro primer cuerpo fue un cuerpo completamente de tierra, completamente sólido, completamente denso. Y a partir de nuestro proceso de evolución, entendiendo el primer reino, a pasar al segundo reino de experiencia, nuestro cuerpo comienza a integrar el agua, comienza a ablandar esta parte tierra, pero en una proporción aún menor. Cuando ya comienzan a aparecer los animales, comienzan a aparecer estas formas de vida que comienzan a observar
su alrededor, comienzan a observar a sus pares, el cuerpo comienza a modificarse y comienza a modificarse siendo más agua que tierra. El paso evolutivo que nosotros vamos a tener, y lo cual significa que vamos a dejar de tener este cuerpo, va a ser un cuerpo de agua y fuego. Y cuando hablamos de agua y fuego nos damos cuenta de dos elementos que tienden mucho a ser opuestos, ¿no es cierto? Pero esta energía representada en el fuego va a dar el sustento para este cuerpo medianamente acuoso que nosotros vamos a tener. Y nos vamos a ir ascendiendo en la medida de pasar de un cuerpo basado en agua y en fuego para luego ser fuego y aire. Y una vez que ya vamos trascendiendo más hacia el aire, vamos a comenzar a ser un cuerpo lleno de luz, lleno de energía sutil y pura. Esto los ángeles me han comenzado a revelar en torno a este proceso, junto con otras cosas más, pero entendiendo que somos producto de una manipulación genética que fue necesaria ser hecha para que nosotros hoy día podamos estar en esta dimensión, en esta realidad, desarrollándonos, experimentando y creciendo y llevando también a todos nuestros hermanos, plantas, piedras, minerales, animales, peces, aves, insectos, a un proceso de evolución mayor, porque todos estamos en el mismo camino. Todos nos estamos expandiendo, porque la divinidad se sigue experimentando y se sigue expandiendo. ¿Ok? Vamos a llegar con esta pregunta. Vamos a continuar en un próximo video respondiendo otras preguntas. Recuerden que si a usted le interesa, tal vez que yo responda una pregunta en particular, escríbala, búsqueme en mi Facebook personal, La Norambuena Guevara. Desde ahí yo voy a estar comentando o creando publicaciones para que ustedes puedan comentar sus preguntas y darle dinamismo. Espero que haya sido de bendición, que le haya ayudado a traer claridad a su vida, y de parte de los ángeles, de parte mía, bendigo su existencia, bendigo su propósito, bendigo sus misiones. Nos vemos en un próximo video. Namaste.